Hola, ¿qué tal? Bienvenidos en este capítulo número 17 de Programación 101. Ya no nos falta nada para terminar este curso. Vamos a ver la sobrecarga de métodos y los métodos recursivos, que bueno, en el anterior capítulo vimos pues cómo pasar por valor, cómo pasar por referencia, cómo pasar parámetros y hicimos un poco uso de lo que vienen siendo los métodos, ¿no? Y en este vamos a aprender lo que es una sobrecarga. Una sobrecarga es una cosa que en realidad ya hemos usado con anterioridad, precisamente con este mismo método que tengo aquí escrito, ¿de acuerdo? Que es el console.writeLine. Todo el mundo con el console.writeLine habéis usado la sobrecarga en este curso. Vamos a ver qué es eso. Fijaros, cuando escribo console y luego pongo el método writeLine, fijaros que aquí me salen estas flechas que vemos aquí y me pone 1 de 18. ¿Qué significa este 1 de 18? Pues bien, este 1 de 18 significa que el método writeLine tiene 18 sobrecargas. Y haciendo clic en estas flechas puedo explorar pues, las diferentes sobrecargas. Por ejemplo, en este método concreto podemos ponerlo sin ningún parámetro, lo cual nos imprimirá una línea en blanco. Podemos pasarle un bool, podemos pasarle un char, podemos pasarle pues muchas cosas, un double, un float, un int, un long, ¿de acuerdo? Por eso, según el parámetro que le pasáramos, bien fuera un número o bien fuera un string, siempre nos lo imprimirá por la consola, porque el método writeLine pues tiene muchas sobrecargas y admite prácticamente cualquier tipo de parámetro. De hecho, fijaros que si le ponemos un número, por ejemplo 1, 2, 3, 4, cuando coloco el ratón encima de writeLine, me pone que está usando esa sobrecarga concreta. Veis que pone console.writeLine int value. De tal manera que está usando la sobrecarga en la cual le pasamos un int como valor. Si por el contrario ponemos una cadena, entonces al poner el ratón encima de writeLine, efectivamente aparecerá que estoy usando la sobrecarga que pone string value. Le estoy pasando un parámetro como string. Es decir, el método tiene diferentes definiciones en las cuales en una se le pasa un parámetro de un tipo y otras se le pasa un parámetro de otro. Eso proporciona flexibilidad al método, así a writeLine podemos usarlo tanto como un double, como un int, como un string, con cualquier tipo de datos y podemos hacer, pues interactuar con él de muchas formas diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nuestras propias sobrecargas? Permitidme primero que inserte el console.readKey para que no se me olvide. Aquí lo tenemos. Y vamos a hacer un método. Vamos a hacer un método que lo único que haga, ya lo hemos hecho anteriormente, sea saludar. Este método lo vamos a llamar saludo y va a pasar un parámetro de tipo string nombre. Lo que vamos a hacer, como lo hemos visto anteriormente, simplemente a este método le podemos pasar saludo y un nombre. Por ejemplo, mi nombre, Antonio. Y entonces este método lo que hará será formar una cadena que ponga hola, Antonio, y cierra la admiración. Lo ejecutamos, vemos que es así. Ahí lo tenemos, hola, Antonio. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sobrecargar este método. Sobrecargar un método, por si aún no os ha quedado claro, es hacer que a él se le puedan pasar, que a este método se le puedan pasar diferentes parámetros que interactúen de diferentes maneras. Por ejemplo, puedo sobrecargar mi método saludo para que tenga nombre y apellidos como parámetros. Vamos a ponerlo aquí. Aquí lo tenemos, de tal manera que ahora acepta dos parámetros, tanto el parámetro nombre como el parámetro apellido. Yo puedo dejar esto y saldrá hola Antonio, o por el contrario puedo poner aquí otro parámetro con, por ejemplo, mi apellido, de tal manera que cuando ejecute esto, ¿qué método elegirá? Evidentemente el que tiene dos parámetros de tipo string. Esto lo llamamos una sobrecarga. Si os dais cuenta, ahora nos pone que el método saludo tiene esta más una sobrecarga. Y si os dais cuenta, cuando escribimos el método en Visual Studio, en cuanto abrimos el primer paréntesis, nos sale que el método tiene dos sobrecargas. Una donde acepta un parámetro y otra donde acepta dos. Con lo cual, podemos usar indiferentemente un método u otro. Además de esto, hay una cosa curiosa. Podemos evitar
en el caso de que, por ejemplo, quisiéramos cambiar la palabra hola por otra como hey, si os dais cuenta, teniendo estas dos sobrecargas, lo tendríamos que hacer 2 veces. Si tuviéramos 5 sobrecargas, tendríamos que hacerlo 5 veces, lo cual es muy molesto. Imaginaos el método consoleWriteLine que tiene 18 sobrecargas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Desde un método podemos llamar a la otra sobrecarga. Por ejemplo, lo que voy a hacer aquí es llamar a esta sobrecarga con el parámetro nombre concatenado a un espacio concatenado a apellido. De esta manera, el funcionamiento será el mismo, pero lo que haremos es llamar a este método con, en este caso, esta cadena formada con nombre, espacio, apellido. De tal manera que esto va a juntarse como nombre, espacio, Antonio, espacio, de la iglesia, y se va a pasar aquí como nombre como Antonio, espacio, de la iglesia, con lo cual se va a juntar todo y vamos a obtener este resultado, que es el mismo de antes. Hola, Antonio de la iglesia. Bien. Así nos aseguramos que si solo tenemos que cambiar algo dentro de un método, solo lo cambiamos una vez, tanto para este como para este. Podríamos hacer perfectamente una tercera sobrecarga, por ejemplo, que también dijera la ciudad. Vamos a hacerla, static string, la llamamos saludo también porque es una sobrecarga, tiene el mismo nombre, string nombre, esto ya los conocemos, string apellido y string ciudad. Muy bien. ¿Qué voy a hacer aquí? Pues lo mismo. Voy a llamar al método al sobrecargado con string nombre y voy a poner saludo, nombre, más espacio, más apellido, más de, por ejemplo, más ciudad. De tal manera que si yo ahora le paso aquí un tercer parámetro, vemos que ya Visual Studio nos lo ofrece, entonces me va a saludar con la ciudad. Aquí lo tenemos, hey, Antonio de la Iglesia de Madrid. Muy bien, pues ya hemos sobrecargado nuestro método, hemos hecho nada más y nada menos que 3 sobrecargas. Bien, esto es simplemente un ejemplo. Las sobrecargas son muy útiles, por ejemplo, en caso de los números, en caso de tener un método para que te acepte un parámetro u otro. Por ejemplo, volviendo al tema de los números, podemos hacer un método que nos calcule el área de un triángulo, un método como este. Como sabéis, el área de un triángulo es base por altura partido por 2. Simplemente lo almacenamos en esta variable entera llamada área y devolvemos esa variable como resultado de este método área triángulo. Esto luego podemos, sin ningún problema, imprimirlo aquí para ver el resultado. Por ejemplo, un triángulo con base 20 y altura 5, 20 por 5 es 100, entre 2 debería dar como resultado 50. Si ejecutamos y todo está bien, vemos que efectivamente el resultado es 50. Bien, sin embargo, si nosotros quisiéramos usar otro tipo de datos en este método, por ejemplo un double, podemos sobrecargarlo, es decir, podemos hacer que este método tenga también la opción de meterle sus argumentos como double, y así ya podemos usar, por ejemplo, decimales como 20,4 y 5,9, que ya aquí no os lo digo de memoria. Veamos cuánto es, y hay un error de sintaxis porque no hemos cambiado, muy importante, el tipo de devolución del método, que se nos puede olvidar, pero tenemos a nuestro compilador que nos lo recuerda. Ejecutamos y ahora el resultado es 60,18. De esta manera, si queremos, podemos pasarle al método el tipo int o el tipo double, de tal manera pues que podemos hacer con este método cubrir más expectativas de tipos de datos. Así no tendremos problema queramos pasar el tipo que queramos pasar. Esto en realidad, esto que estáis viendo ahora, no es necesario, esto es un ejemplo. ¿Por qué digo que esto es un ejemplo? Evidentemente, como todo lo que hacemos, como todo lo que enseñamos, por una cuestión muy sencilla. De int a double hay una conversión implícita. Con lo cual no sería necesario hacer una sobrecarga, ya que si tú a este método que espera double le pones un int, ahí lo tenemos, al haber, fijaros que es un int, al haber una conversión implícita, es decir, se convierte automáticamente de int a double, entonces no haría falta la sobrecarga del método. Con el método double ya quedarían también cubiertos los ints al haber esa conversión implícita. No sé si hemos hablado de las conversiones implícitas, ¿de acuerdo? Pero lo que viene significando una conversión implícita es que puedes
convertir de un tipo de datos a otro, ya que ese tipo de datos abarca un área mayor. Por ejemplo, es evidente que un double puede contener muchos más números que un int, y si os dais cuenta, un double puede contener todos los números de un int. De manera que, como puede contener a todos los números de un int, se puede convertir siempre, en el 100% de los casos, la conversión va a ser exitosa. Pues entonces los señores que hacen C# hacen una conversión implícita, es decir, cualquier int se puede convertir a double sin necesidad de escribir nada. Ni de un convert punto, ni de nada. Eso es una conversión implícita. No sé si lo he explicado alguna vez, pero ya aprovecho para explicarlo ahora. Y bueno, esto es nada más y nada menos que una sobrecarga. Veréis que en ciertas situaciones os resulta útil y que los métodos sobrecargados al final pues tienen su utilidad, sobre todo cuando trabajamos con tipos de datos muy diversos. Bueno, vamos a ver ahora, muy importante, los métodos recursivos, que es un tema que es de esos temas que, bueno, tenemos que ver, pero que no me hacen especial ilusión verlos. ¿Por qué? Pues porque no se recomienda programar con ellos. Luego os explico por qué. Vamos a ver Patreon. Antes de continuar, deciros que dedico un montón de tiempo a preparar el temario, a escribir los cursos y las píldoras y a grabar y subir los vídeos, y que esto no sería posible sin todos los que me apoyáis en Patreon. Si tú también quieres apoyarme, puedes hacerlo en patreon.com/programación101. Y aquí estamos de nuevo con los métodos recursivos. Bueno, si os dais cuenta, este método contar que tenemos aquí ya lo habíamos hecho. Este método contar lo pusimos como ejemplo en los métodos para, pues, cómo hacer un método, ¿no? Entonces, este método contar lo que hacía al final era contar desde 1 hasta 10. Es un bucle for, que ya los hemos dado hace mucho tiempo, que ya lo sabéis muy bien, y que recorre desde el 1 hasta el 10 e imprime una consola, en la consola una línea que pone, pues, cuento 1, cuento 2, cuento 3, y así del 1 al 10. Tal como podéis ver, la ejecución es la siguiente. Cuento 1, cuento 2, cuento 3, cuento 4, etcétera, etcétera, etcétera. Así desde el 1 hasta el 10. No tiene más historias, ya sabéis de qué va. Bueno, la cosa es que este método contar, pues así está muy bien hecho, funciona bien, ¿no? Pero lo podemos hacer de otra forma, que es de manera recursiva. Os lo voy a pegar ahora mismo hecho de manera recursiva y os lo voy a explicar, ¿de acuerdo? Porque ahora mismo sonará un poco raro, pero para que veáis ¿qué hace este método recursivo? Primero quiero que os deis cuenta de que cuando lo ejecutamos el resultado que produce es exactamente el mismo que el otro. Sin embargo, aquí no hay un bucle for. Seguro que estáis pensando ahora mismo, estáis viéndolo y estáis diciendo, ¿pero dónde está el bucle? ¿Dónde está? No me times que estás ejecutando otra cosa. No, en realidad no. Vamos a ver cómo funciona esto de los métodos recursivos. Primero, ¿qué es un método recursivo? Un método recursivo es un método que se llama a sí mismo para encontrar la solución. Lo vemos aquí abajo, se está llamando a sí mismo. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo funciona esto, vamos a desgranarlo. Lo primero que hace el método es evidente, es imprimir cuento y el desde que le pasamos como parámetro. Por ejemplo, según lo llamamos aquí, el desde, si os fijáis, es 1. Así que lo primero que hace es imprimir cuento 1. ¿Vale? Aquí nos encontramos con un if, ¿vale? Este if, si desde fuera igual a hasta, entonces volvería. Pero como no lo es, como 1 no es igual a 10, entonces se ejecuta el else. ¿Qué ocurre en el else? En el else vuelve a llamarse a sí mismo. Y aquí está la recursividad. Vuelve a llamarse a sí mismo con desde más 1 y con el mismo hasta. De tal manera que si aquí lo hemos llamado con 1.10, cuando llegue aquí se va a llamar con 2.10. Volverá, imprimirá cuento 2. Volverá a hacer esto, verá que 2 no es igual a 10, volverá a llamarse a sí mismo y se llamará con 3,10. ¿Vale? Así hasta que llegue al 9.10, imprimirá cuento 9, volverá a hacer esto y aquí será 10.10. Y entonces imprimirá cuento 10, y entonces aquí sí que sí. Desde entonces ya va a ser igual a hasta, 10 va a ser igual a 10. Y entonces volverá, ¿vale? Y así es como se ejecuta este método. De hecho, podemos poner un breakpoint, que os recuerdo que sirve para hacer análisis de errores, ¿vale? Podemos poner aquí un breakpoint, se pone aquí en este espacito al lado del 15. Podemos ejecutarlo e ir viendo cómo ocurre esto que decimos. Y ya de paso, pues os enseño un poco a debuguear cómo lo podemos hacer. Por ejemplo, buscar en la parte de abajo de vuestra pantalla, si estáis utilizando Visual Studio,
¿de acuerdo? Si estáis utilizando Visual Studio Code u otro IDE, tendréis que buscarlo por vosotros mismos, tampoco creo que os vaya a ser muy difícil. Y vamos a ver aquí inspección, ¿vale? ¿Qué sirve esto de inspección? Esto de inspección nos sirve para ver las variables que tenemos definidas. Por ejemplo, si yo pongo aquí desde, me va a salir, fijaros, ahora en cuanto lo analice, 1, efectivamente. Si yo pongo hasta, me va a salir 10, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis. Y si yo pongo, por ejemplo, desde igual hasta, me va a salir si es true o es false. En este caso es false. Fijaros, entra con 1, 10, como lo estáis viendo. Vamos a dejar la inspección. Aquí le damos a la chincheta para que quede fija, para que no tengamos que estar dándole todo el rato. Y con F10, con la tecla F10 o con este botoncito de aquí, vamos pasando línea a línea. Vemos, si imprime cuento 1, lo primero, desde no es igual a hasta, es false. Entonces nos vamos aquí y volvemos a llamar al método, con contar es desde más 1, es decir, 1 más 1, 2, y hasta es 10. Ahora volvemos a entrar al método, pero desde es 2 y hasta es 10. Imprimimos cuento 2, como desde no es igual que hasta, volvemos a llamar al método, imprimimos 3, volvemos a llamar al método, imprimimos 4, imprimimos 5, imprimimos 6, imprimimos 7, aquí lo podéis, si ponéis la consola veis cómo va saliendo todo esto según vamos ejecutando. Imprimimos 8, seguimos dando la F10, imprimimos 9 y aquí ya sí desde va a ser 10 y hasta va a ser 10, con lo cual vamos a llegar aquí y va a volver. ¿Pero a dónde va a volver? Os estaréis preguntando. Va a volver a quien lo llamó. ¿Quién llamó a contar 10, 10? A contar 10, 10 lo llamó contar 9, 10. ¿Verdad que sí? Con lo cual, este volver va a volver a contar 9, 10. Ahí lo tenemos. Este que estamos viendo ahora, que nos indica aquí, es contar 9, 10. ¿De acuerdo? Y si le damos, ahí lo tenemos, perdón, este sí que es 9, 10, ¿vale? Y como ya ha vuelto esta línea y se ha acabado el método, va a volver a contar 8, 10. Lo vemos otra vez, ahí lo tenemos, 8, 10, 7, 10, 6, 10, 5, 10, 4, 10, 3, 10, 2, 10, 1, 10 y ya volvemos al main. Y aquí tenemos el resultado. El método recursivo se llama a sí mismo, pero cuando tiene que volver, también tiene que volver atrás, como si fuera en forma de árbol. Es decir, al método 1010 lo ha llamado el 910, al 910 lo ha llamado el 810, con lo cual vuelve a ese método. ¿De acuerdo? Esto tenemos una manera muy sencilla de demostrarlo, que es añadiendo aquí una línea. Vamos a poner un console.writeLine que ponga estoy en contar, vamos a ponerle aquí el símbolo del dólar, contar desde, y los paréntesis que no se me olvide, hasta. Ahí lo tenemos. Entonces ahora cuando nosotros ejecutemos esto, fijaros lo que va a ocurrir. Lo ejecutamos. Ahí está. Entonces, cuento 1, cuento 2, cuento 3, cuento 4, cuento 5, cuento 6, cuento 7, cuento 8, cuento 9, cuento 10. Y aquí, uy, se me ha olvidado poner un paréntesis, pero bueno, no pasa nada. Estoy en contar 9, 10. Estoy en contar 8, 10. ¿Veis cómo va volviendo a cada método anterior? Porque es quien lo ha llamado. A 10, 10 lo llamo 9, 10. A 9, 10 lo llamo 8, 10. A 8, 10 lo llamo 7, 10, etcétera, 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 hasta que a 1, 10 ya quien lo llamó el main. Entonces ya vuelve al main. ¿Vale? Esto es un método recursivo, espero que hayáis entendido por qué se les llama recursivos y ahora os voy a explicar por qué no los tenéis que usar, ¿vale? Salvo que se os especifique, claro, por ejemplo en un ejercicio o que veáis que alguien ha hecho un método recursivo y lo tendréis que interpretar, o hay veces que en ciertos lenguajes de programación, porque al final estos cursos no son solo, o sea, por mucho que estéis aprendiendo C#, también podéis en un futuro tratar de aprender otros lenguajes, y en otros lenguajes es más común, en lenguajes orientados a matemáticas y a física, como por ejemplo R, pues quizá un método recursivo sea más habitual, porque claro, esto en lenguajes usados para programar aplicaciones como este Sharp, o para programar, por ejemplo, servidores u otro tipo de cosas es menos común, pero en lenguajes funcionales puede que los métodos recursivos pues cumplan su utilidad. Por ejemplo, si tú quieres hacer un cálculo matemático, te da igual que como el método se está llamando a sí mismo, la aplicación se le bloquea la interfaz, porque tú lo que quieres es el resultado del cálculo. Pero bueno, no os quiero entretener, os voy a explicar por qué es malo usar métodos recursivos. ¿Por qué está desaconsejado su uso? Bien, cada vez que una función llama a otra, hay una cosa que se llama pila, donde se va guardando
el resultado de las otras funciones y las llamadas para poder volver a ese punto, para poder recuperar ese punto, como estáis viendo que ha ocurrido en el método contar. Por ejemplo, cuando llegamos al 10-10, vamos a quitar esta línea que ya hemos visto cómo funciona. Cuando nosotros llegamos al 10-10 y se ejecuta esto, vamos a hacerlo. Ahí lo tenemos, se acaba de ejecutar el return, por lo tanto hemos llegado al 10-10. Entonces ahora mismo en la pila hay apiladas 10 funciones. De hecho, aquí abajo, si os dais cuenta, tenemos un botón que pone pila de llamadas. ¿Vale? Esta es la pila de la que os hablaba. Se llama pila porque los objetos se van apilando unos encima de otros. Es como cuando tú friegas los platos, ¿no? Los vas poniendo en la pila y los vas apilando uno encima de otros. Por ello se llama pila, me imagino, ¿no? A lo mejor se llama pila por otra cosa, pero yo siempre he pensado que era por esto. Si no es así, decidme en los comentarios. Bueno, en esta pila se van apilando las funciones que llaman a otras funciones, los métodos que llaman a otros métodos. Os fijáis que, por ejemplo, aquí se ha llamado al método main en la línea 9, pero luego tenemos aquí un apilado donde vemos que la línea 18 ha llamado a un método, la 22 muchas veces, entonces esta pila se tiene que ir recorriendo de adelante a atrás para poder ir pues ejecutando la aplicación en este orden que ya, no sé si os acordáis al principio que dijimos que una aplicación se ejecutaba sus líneas en orden, ¿no? Luego empezamos a hacer bucles y ahí ya nos ejecutaban en orden y con esto pues mucho menos. Pero esta pila tiene que mantenerse para poder continuar donde queremos, para que cuando ponemos return pues continúe donde se le ha llamado ese método, o cuando esto termine continúe aquí, ¿no? Entonces esta pila hay que mantenerla y esta pila tiene un límite. El sistema reserva para esa pila un tamaño y si sobrepasamos ese tamaño va a ocurrir un error. Por ejemplo, voy a poneros el ejemplo sencillo. Es posible que la grabación sufra algún problema al hacer esto, ¿de acuerdo? Voy a poner que cuente desde el 1 hasta el 10.000 o hasta el 100.000 mejor y vais a ver cómo quizá por allá por el 15.000, 20.000 si no me fallan los cálculos, la pila se va a llenar y me va a dar un error. Vamos a ejecutar. Ahí lo tenemos. Va, bueno, moderadamente rápido. Si lo ponemos en release iría más rápido. Ya por el 4000. Pues si vamos aquí a la pila de llamadas ahora. Bueno, no, pues tendríamos que pausar. Vamos a pausar. Ah, ni siquiera me hace caso. Ahí está, la pila de llamadas tiene que estar a reventar ahora. De hecho, no sé si no habré estropeado el Visual Studio, ¿no? Aquí la tenéis, está a reventar la pila de llamadas. Vamos a continuar, que siga aumentando esa pila. Ahí la tenemos. Y fijaros lo que ha ocurrido, ¿no? Vamos ya por el 15.000 y ha ocurrido un error. Ha dado una excepción. Pone concretamente el proceso. Se ha terminado por una Stack Overflow Exception. Muy bien, esta es la excepción que da cuando se llena la pila, ¿vale? Cuando nuestra pila se ha llenado, pila, si os dais cuenta en inglés es stack, ¿vale? Cuando se ha llenado, un overflow se ha desbordado, ocurre esto. Hemos llenado la pila reservada para las funciones. Hemos sobrepasado las 15.000 llamadas hacia adentro, que es muchísimo. Ninguna aplicación debería llegar a eso. Ni siquiera una aplicación compleja como puede ser Word debería llegar a eso, ¿no? Hemos llenado la pila, con lo cual nos ha dado esta excepción. ¿Por qué es importante no usar funciones recursivas? Primero, porque consumen mucho más que hacer el bucle correspondiente. Esto consume mucho más recursos que hacer el for correspondiente. Primero, porque la pila se llena y eso solamente significa ejecución de otros elementos que tienen que apilar y desapilar funciones, ¿vale? Que tienen que desapilar y apilar métodos. Entonces, si la pila se llena y se está ejecutando otro código, además del nuestro, es evidente que eso produce pues más tiempo de ejecución, ¿no? Hay que hacer más cosas, por lo tanto, pues se ejecuta todo pues con menos rapidez, ¿no? Si lo hacemos esto con un for, va a ser mucho más rápido. Por lo tanto, pues bueno, estas funciones recursivas no se recomienda su uso, simplemente que las conozcáis y que las sepáis programar. De hecho, en los ejercicios, no os quepa duda, os voy a poner algún ejercicio que os permita escribir una función recursiva. ¿Por qué lo voy a hacer? Pues porque nunca viene mal practicarlo, ¿no? Pero sin embargo, si nosotros en vez de usar la función recursiva usamos la iterativa, la del for de toda la vida, entonces veréis que puedo pasar perfectamente esos 15.000. Ahí lo tenéis. Para empezar notáis que va mucho más rápido, ¿verdad? Seguimos, 3, 4, 5... Y así podemos estar hasta los 100.000, que no va a pasar nada. No se va a parar la ejecución.
¿Por qué? No se va a estropear, no va a haber un bug. Aquí siga comentando, más todavía, más, hasta que llega a los 100.000. Podéis comprobar la lista entera que están todos. Bueno, ¿por qué esto no ha estropeado la ejecución? Bueno, porque esa carga extra que generamos llamando a la función y teniendo que recordar todas las funciones posteriores, pues no la estamos generando. Aquí simplemente estamos recorriendo con un bucle, ¿no? Si vamos a la pila de llamadas, tenemos 2 funciones en la pila de llamadas, en todo el proceso del programa. Mientras que en el otro caso teníamos y pedíamos 5.000 números, teníamos 5.000 funciones en la pila de llamadas, ¿no? Por lo tanto, sabed que existen las funciones recursivas, os pondré algunos de los ejercicios, pero siempre que podáis programar de manera iterativa. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado. Cualquier duda ya sabéis dónde estoy, en programación101.net, aquí en YouTube también. Y por cierto, comentaros que he puesto aquí abajo un cuadrito de comentarios. Así que pues, si queréis dejar vuestra huella por ahí o tenéis alguna duda, pues tenéis otra forma de hacerlo. Por favor, no enviéis código por el cuadro de comentarios, porque se va a ver fatal. Ya he visto alguno que en Foro Insider ha puesto código tal cual y es que no se ve bien. Para enviar código hay que tener estos cacharritos que te lo formatean y que sale bonito. Es preferible casi que enviéis un link a cualquier página que admita código C#. Por ejemplo, una muy conocida es C# Path. No sé ahora mismo cómo se escribe, vamos a buscarla. C# Path. Algo así es. Aquí la tenéis, C#path.com. Esta misma aquí podéis coger, podéis pegar vuestro código C aquí y me enviáis un link. Oye, revísate esto que no sé muy bien cómo va, o que estoy haciendo mal, o mírate esto que se me ha ocurrido. Mejor, porque si pegáis el código en los comentarios y sale todo descolocado, ni me voy a molestar en leerlo, ¿vale? Muy bien, pues espero que os haya gustado y nos vemos en el 18, que ya va a ser el último, si es que ya estamos terminando este curso para principiantes, ya sabéis un montón. Bueno, hasta luego.